funciones del cerebro y no entiendo nada. No te preocupes, Sara, nosotros te vamos a ayudar a que te saques un 5 en ese parcial. Ok, aquí tenemos la solución a todo nuestro problema. Lo que vamos a ver a continuación es todos los componentes del cerebro y cómo estos se juntan para formar una sola especie que va a controlar todo el mecanismo de pensamiento y aprendizaje de nuestros niños. Empecemos. Aquí vamos a tener lo más importante del cerebro, la neurona. La neurona es aquella que conecta todas las actividades que el cerebro quiere desarrollar dentro del cuerpo humano. Sin embargo, esta está compuesta por una serie de partes, las cuales son el soma o cuerpo, el axón, la vaina de mielina y las dendritas. Las dendritas se conectan con las dendritas de la otra neurona, valga la redundancia, con neurotransmisores para así dar choques, y estos choques son los que generan el traspaso de información. Luego vamos a tener lo que es el cerebro. El cerebro está dividido en 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo occipital, que es el encargado de la visión y la percepción de las cosas. El lóbulo temporal, que es el encargado de la audición, el lenguaje y la memoria. El lóbulo frontal, que es el encargado de todos los movimientos, la resolución de problemas, la concentración y el comportamiento de las personas. Y por último, y no menos importante, el lóbulo parietal, que se encarga de darnos a nosotros todas las sensaciones y el lenguaje para poder transmitir las ideas que estamos pensando. Sin embargo, y teniendo todo esto, el cerebro no está completo. Tenemos algo llamado sistema nervioso periférico, el cual está dividido en somático y autónomo. El somático controla los movimientos voluntarios y a su vez se divide en el simpático, el cual prepara el cuerpo en situaciones de tensión o alarma. El autónomo se encarga de las partes del cuerpo que nos mantienen vivos, el funcionamiento involuntario de las cosas que no queremos, y el parasimpático absorbe la energía para dársela al simpático y trabaja en el sistema digestivo produciendo la calma. En esa medida hay algo muy importante que muchas personas olvidan del cerebro, y esto es el cerebelo, el cual mantiene el equilibrio y el balance del cuerpo. ¿Se imaginan que no pudiéramos tener eso? No, sería algo muy grave. También tenemos la médula espinal, que es formada por las células nerviosas y concentra y conecta el cerebro y lo transmite con los mensajes del cuerpo. Al mismo tiempo vamos a encontrar el bulbo raquídeo, La parte más antigua del cerebro. ¿Se imaginan? Aquí fue donde todo empezó a tener sentido. En esa medida, el bulbo raquídeo también va a controlar los latidos del corazón y nuestra respiración, es decir, todo lo que nos mantiene vivos día tras día. Sin embargo, y si partimos el cerebro como si fuera un sándwich, vamos a encontrar muchas más partes en su interior. Estas son el tálamo, que es receptor de información sensorial. Sin embargo, dentro del tálamo no se encuentra el olfato. Vamos a tener también el hipotálamo, una parte muy pequeña del cerebro, pero es el centro integrador del SNA y del SNC. Por otra parte, vamos a encontrar las amígdalas, y no piensen que son las amígdalas que tenemos aquí ubicadas, no. El rol más importante de las amígdalas del cerebro es controlar las emociones y principalmente el miedo, y almacena los componentes emocionales y de los recuerdos. Otra parte muy importante es el hipocampo, el cual tiene un papel importantísimo en el aprendizaje, ya que transforma la información y la interioriza a nosotros. En esa medida el cerebro también va a estar dividido en 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y por más que suene alocado, el hemisferio izquierdo controla la mano derecha y el hemisferio derecho controla la mano izquierda. Sin embargo, el hemisferio izquierdo va a tener todo lo que es los números, el lenguaje, la habilidad científica, el hablar y el escribir. Y por otra parte, el hemisferio derecho va a tener la intuición, el arte, la música y la percepción. Bueno, ahora es importante también conocer los procesos neuropsicológicos que se desarrollan en las personas. Ya sabemos todo lo que hay en función en el cerebro, pero entonces, ¿cuáles son esos procesos que permiten un buen aprendizaje? Son 6, los cuales se presentan como gnosias o procesamiento perceptivo, la atención, las praxias o procesamiento psicomotor, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Entonces, para empezar, vamos a saber un poco qué son las gnosias. Como ya lo dije, es el procesamiento perceptivo. Tiene que ver con todo el reconocimiento de un objeto a través de una modalidad sensorial, es decir, todo lo que tiene que ver con los sentidos. Entonces, para que haya un reconocimiento configuracional de las cosas, hay tanto simples como complejos, entre las cuales está el visual, el olfativo, el auditivo y el táctil, como los procesamientos simples.
Están los procesamientos complejos, que son la unión de varios de estos. Por ejemplo, visomotriz, visoauditivo, visoolfativo y así. En cuanto a la atención, es una condición básica que debe tener todo ser humano. Se conoce como un proceso cognitivo de disposición neurológica que permite la recepción de estímulos. La atención es una condición básica que debe tener todo ser humano, que se conoce como un proceso cognitivo de disposición neurológica que recibe estímulos del entorno o de las personas. Hay dos estados de la atención, en cual está la orientación y la alerta, y que existen tres tipos de atención, que son la focalizada, la selectiva y la sostenida. La focalizada se entiende como una atención directa hacia el estímulo recibido. La selectiva es, sabiendo que hay distractores en el ambiente, seleccionas a qué prestar atención, y la sostenida pues es de larga duración. Están las praxias o el procesamiento psicomotor, que son todos los movimientos organizados de aprendizajes previos hacia un objeto determinado. Estos son divididos en tres dimensiones: la motriz, la cognitiva y la emocional. La motriz tiene que ver todo lo que tiene que ver con coordinación, con disociación, con equilibrio, con tonicidad muscular. Y la dimensión cognitiva es todo lo que tiene que ver con el procesamiento espaciotemporal, es decir, la orientación espacial, estructuración espacial, organización espacial y entre otras la lateralidad, que es lo de izquierda a derecha, o la direccionalidad, arriba, abajo y demás. La dimensión emocional pues tiene que ver todo lo que involucra la afectividad al realizar dichos movimientos. También está la memoria, que es lo que nos permite recordar el pasado. Hay varios tipos de memoria según la duración o según la cantidad de almacenamiento. Entonces hay tipos de memoria según la duración o lo que se almacena en ella. Digamos, está la memoria a corto plazo, que se divide entre la memoria inmediata y la memoria de trabajo, y está la memoria a largo plazo, que se divide entre la sensorial y la declarativa. Cuando hablamos de memoria sensorial es todo lo que nuestros sentidos captan y pues se quedan metidos en esa memoria para uno poder recordar. Cuando hablamos de declarativa, habla más que todo de hechos que suceden en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la episódica y semántica, de las cuales se divide. En la episódica trata de todos los episodios, situaciones o cosas de la vida que se viven diariamente, valga la redundancia. Y la semántica es todo lo de significados, aprender reglas. Por ejemplo, para tú aprenderte una receta, necesitas de esta memoria semántica para poder replicarla mucho más adelante. Y la memoria procedimental es todo lo que tiene que ver con la parte motriz. Entonces, el saber manejar bicicleta, el saber bailar, o el saber hacer todo tipo de cosas psicomotriz, viene de esta memoria. Ahora llegamos a la parte del lenguaje. El lenguaje se da gracias a una evolución y maduración del cerebro. Es un proceso que se da progresivamente. Tiene que ser necesario que se coordinen los órganos bucofonatorios y también implica el desarrollo de todas las otras dimensiones, tanto la afectiva, la social, la motora. Todo esto involucra en la parte del lenguaje. Hay dos factores que relacionan el lenguaje, los cuales son los relacionados con el niño, todo lo que él puede ver, digamos en la parte visual, todo lo que puede ver, las miradas, los gestos. Eso permite que él pueda desarrollar el lenguaje. En la parte morfológica es todo lo que tiene que ver con los órganos orofaciales, que pues son importantes desarrollarlos para que se dé un buen uso del lenguaje. Todo lo auditivo, entonces lo que recibe, los fonemas, toda la fonoaudiología que recibe para poder comprender mejor el lenguaje. Y los neurológicos y cognitivos, pues toda la parte cerebral que mi compañero ya les había explicado anteriormente para que se dé un buen uso del lenguaje. El segundo factor relacionado es el vínculo entre los padres y los hijos. Es muy importante que ese vínculo permita que desarrolle el lenguaje del niño, que la madre le hable, que le explique palabras, que le cante. Todo eso permite que haya un mejor desarrollo. Y la evolución del lenguaje se da ante lingüística de los 0 a 12 meses, o sea, un año, que es todo lo que es balbuceo, cuando ellos intentan articular ciertas letras, formar ciertas palabras, para luego llegar a la etapa lingüística, que es en la que ya es desde los 12 en adelante, para que se pueda pues formar palabras, oraciones y demás. Por último está el pensamiento, que es una capacidad psicocognitiva que nos permite la resolución de los problemas gracias a la experiencia. El pensamiento tiene una naturaleza histórico-social. Desde años atrás se ha llevado a cabo
Un carácter activo es algo que podemos estar utilizando todo el tiempo. Una naturaleza procesal, que es todo un procedimiento sistemático que se lleva a cabo en el cerebro. La unidad de lo cognitivo y lo afectivo. La parte afectiva y cognitiva afecta mucho a la hora de desarrollar nuestros pensamientos. La direccionalidad consciente, hacia dónde queremos enfocar nuestros pensamientos, y el carácter anticipatorio, que es saber cosas anteriores para uno poder desarrollar bien el pensamiento. Y por último se considera el pensamiento, pues que somos conscientes de lo que tenemos, del pensamiento que utilizamos. Hay 4 etapas importantes que se dan en la evolución del pensamiento. La etapa sensomotriz, que se da de los 0 a los 2 años. En esta etapa los niños todo es algo más sensorial, más de motricidad, tanto fina, tanto como gruesa, en la cual pues reconocen ciertas... No, espera, pausa ahí, que eso... Según Piaget, desarrolló 4 etapas que se dan en la evolución del pensamiento de una persona, el cual empieza con la etapa sensomotriz, que tiene que ver con todo lo sensorial, y lo de la motricidad, que se da de los 0 a los 2 años. Ahí se ve todo lo que tiene que ver con reflejos, sensaciones. La etapa preoperatoria se da de los 2 a los 7 años. Aquí ya los niños representan las cosas que han visto en símbolos mentales. Aquí puede ser un poquito más elaborada el momento pues, de pensar, y además entrar en la etapa de gozo. También está la etapa de operaciones concretas, que se da de los 7 a los 12 años. Aquí ya empieza el pensamiento lógico matemático, en el cual hay más operaciones, clasificaciones, caracterización. Se utiliza más esa parte. Y la etapa de operaciones formales, que se da de los 12 años en adelante, también es una etapa de egocentrismo, pero entonces ya acá viene el pensamiento abstracto y la formulación de hipótesis. Entonces es un pensamiento más reflexivo para las personas.